Gracias por acompañarnos en Semana Política. Una que sin duda tendrá como protagonista el proyecto de reforma de pensiones que comenzará a votarse la tarde de este lunes en el Senado y posiblemente el miércoles en la Cámara de Diputados. Si se aprueba sin diferencias entre ambas cámaras, lo acordado entre el gobierno y senadores de Chile Vamos, bueno, se convertirá en ley. Si no, pasará a una comisión mixta, un escenario que a toda costa la moneda busca evitar porque significaría dejar para marzo la discusión. En paralelo, la seguridad también se tomará la agenda. Este lunes se realizará la formalización de los detenidos en el mega operativo por el caso de Ronald Ojeda, el exteniente venezolano secuestrado y asesinado por miembros de los Piratas de Aragua. El presidente Boric, en tanto, va a promulgar en el día de hoy el Ministerio de Seguridad Pública en la moneda. Temas que vamos a analizar porque sin duda marcarán la semana política. Y tiene la palabra el diputado del Partido Republicano, José Carlos Mesa. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por estar con nosotros aquí. Gracias por invitarme. Se viene una semana movida. Sí, y hoy día lunes bastante movido por lo que veía en la presentación que hacía usted. Ahora, si bien el tema de la semana es pensiones y quizás del mes, ¿cierto? Bueno, en paralelo, la carrera presidencial también ya está desatada. La semana pasada proclamaron ustedes oficialmente a José Antonio Kast como candidato. Ahora sí va a despegar, ¿cree usted, en las encuestas? Porque el diputado Johannes Kaiser superó la semana antepasada a Kast en las presidenciales de CADEM. Sin duda, la candidatura de José Antonio va a tomar vuelo, porque así lo hizo en 2017, así lo hizo en 2021 y sin duda lo va a hacer ahora. Porque las encuestas son una medición del momento, son una fotografía. Y uno aquí no tiene que guiarse por fotografía, tiene que ver una película completa. Y la película completa habla, por ejemplo, de que las ideas que con José Antonio Kast levantamos en 2017 y 2021, hoy día marcan la agenda política. En 2017, imagínense, acuérdense usted cómo nos trataron por decir que había que decretar estado de excepción en la Araucanía. Este día miércoles nos van a citar para renovar un nuevo estado de excepción. En 2021 dijimos que los militares tenían que ayudar a resguardar nuestras fronteras. También nos trataron de fascistas, de nazis, de que queríamos militarizar la frontera y hoy día no son los militares los que están resguardando la frontera. Yo creo que las ideas del Partido Republicano, y en particular las ideas de José Antonio Kast, son las que han triunfado en los últimos años y eso sin duda se va a ver reflejado en la carrera presidencial con un repunte de José Antonio. ¿Y por qué cree que superó Johannes Kaiser hace 2 semanas en la encuesta CADEM a José Antonio Kast, que como su padrino, por decirlo de alguna manera? Es mi padrino, es mi amigo, es mi mentor, le tengo mucha estima porque yo creo que muchos de los que estamos en el Congreso hoy día en el Partido Republicano, y no solo en el Partido Republicano, en muchos otros partidos, estamos gracias a que tipos como José Antonio Kast nos abrieron espacios, abrieron y nos dieron la oportunidad a quienes no veníamos, por así decirlo, de las grandes familias políticas chilenas. Yo soy un hijo vecino, común y corriente, como cualquier otro, pero que tuve la oportunidad. Kaiser, ¿por qué cree que le superó a José Antonio Kast en la última CADEM? Yo creo que hay porque ha despegado un poco. Yo creo que hay mucho interés por quienes ven a José Antonio Kast como un peligro. Los grandes empresarios ven a José Antonio Kast como un peligro, cosa de ver cómo los grandes empresarios se alinean con la candidata Matei, por ejemplo, y no con José Antonio Kast. Nuestros adversarios políticos, por supuesto, ven la oportunidad de hacer mella. Yo creo que hay una gran diferencia entre lo que está construyendo Johannes y lo que hemos construido en el Partido Republicano. Nosotros tenemos hoy día un proyecto político sólido y consolidado. Johannes está comenzando a construir un proyecto político con algunas de las personas que se fueron del Partido Republicano. Varios de los parlamentarios que lo acompañan hoy día se fueron en malos términos del Partido Republicano porque votaron cosas que no tenían que votar, porque se agarraron a combos en la sala. O sea, yo creo que tiene que correr todavía mucha agua bajo el puente para ver cómo va a eclosionar el proyecto de Johannes Kaiser. Yo en lo particular tengo una muy buena impresión. ¿Pero no está él, a su juicio, representando un proyecto de derecha? Por supuesto que representa un tipo de derecha, así como nosotros representamos un tipo de derecha y así como con algunos intentos la candidata Matei busca representar un cierto tipo de derecha. Somos derechas distintas, lo importante es que cuando llegue el momento todos estemos alineados detrás de las ideas que son correctas. Ahora, ¿les preocupa que Johannes Kaiser pueda captar votantes de Kast?
La verdad es que no, porque lo que nos preocupa es lo que nosotros somos capaces de hacer. A nosotros lo que nos interesa es nosotros transmitir nuestra idea. Yo creo que la ciudadanía va a saber valorar. Pero estamos hablando, sí. Hablemos de política en serio. Sí. Siempre, o sea, claramente es un personaje disruptivo en un sector, y por eso le pregunto. Yo entiendo que para cualquier medio de comunicación, como apuntar con el dedo este programa o a usted como periodista, es interesante ver esta confrontación, pero de nuestro lado no va a haber confrontación, porque nosotros tenemos claro que el adversario está al frente, el adversario está en la izquierda, que hoy día quiere pegarle un manotazo a los fondos previsionales de los chilenos, y lamentablemente vemos a otro sector de la derecha, a la centro derecha, sirviéndole en bandeja esos fondos de pensiones. No nos vamos a perder en discusiones y en peleas que no tienen ningún sentido. Y en ese sentido, ¿podrían estar abiertos, por ejemplo, que usted dice el adversario está al frente, podrían estar abiertos a una primaria Kaiser-Cast? Mire, yo solo sé hablar español. No, y quizás se lo podría decir en inglés, pero no tengo otro idioma para decirlo. No vamos a ir a primaria. Ni siquiera con nadie. Ni con Kaiser. No. Ya. Aunque eso significaría, aunque eso pudiese, ¿por qué no solo con Kaiser? ¿Qué es el tema? Porque nosotros tenemos un proyecto político definido, y ese proyecto político definido implica también que nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestras decisiones. Y dentro de esas decisiones, por ejemplo, hay diputados que hoy día forman parte del proyecto que está levantando Johannes Kaiser, que se fueron en muy malos términos del Partido Republicano. Nosotros no podemos retroceder eso. Ellos tomaron una decisión en su autonomía de, por ejemplo, hubo una diputada que votó a favor de los retiros de pensiones. Eso era una mala idea, eso no había que hacerlo, lo acordamos como bancada y aún así ella decidió hacerlo. Entonces nosotros no podemos retroceder ese espacio. Hubo un diputado que a 5 días del plebiscito del 4 de septiembre se le ocurrió agarrarse a combo dentro de la sala. Eso fue una mala decisión, eso fue una mala puesta en escena. Y nosotros tomamos una definición en ese sentido. Si 2 años después, por la contingencia determinada de una encuesta, nosotros nos vamos a echar para atrás, yo creo que se desdibuja todo lo que es el proyecto republicano. José Antonio Kast no despega en las encuestas. Es que yo creo que va a despegar. ¿Usted está convencido que va a despegar? Porque lo conozco, porque conozco el recorrido Chile entero con José Antonio, sé la energía que tiene, y lo que veo es que son las ideas que nosotros levantamos en 2017 y en 2021 las que hoy día están triunfando. Si todos quieren parecerse a José Antonio Kast. Pero ¿usted dice que Kaiser quiere parecerse a José Antonio Kast? El original es José Antonio Kast. El resto está levantando las mismas ideas. Piense usted, por ejemplo... ¿Está levantando las mismas ideas Kaiser que José Antonio Kast? Fue parte de nuestro partido, llegó al Congreso formando una lista como militante del Partido Republicano. Hay diferencias y le tocará a él, por supuesto, explicar cuáles son esas diferencias. A mí lo que me corresponde explicar es por qué creo que José Antonio Kast y el Partido Republicano le va a ir bien. Y en segundo lugar, a mí lo que me corresponde también abordar, por supuesto, es ver cómo se han dado las cosas. Y las cosas se han dado en que lo que hace 4 o 5 años, cuando nosotros lo planteamos, era visto como inmoral, contra los derechos humanos, que éramos unos desgraciados básicamente, hoy día se ha convertido en la línea que todos los políticos, incluso algunos de centro izquierda, si es cosa de ver lo que están hablando en materia de migración en la centro izquierda, se apropiaron de la idea del Partido Republicano, pero la gente va a preferir al original. Ahora, hablando de José Antonio Kast, ahora, antes de eso, si José Antonio Kast es el original, ¿qué vendría siendo para usted Johannes Kaiser? Es Johannes Kaiser. No quiere darle ningún otro calificativo. Nuevamente, yo prefiero hablar de lo que le hace mal al país. Yo creo que un proyecto como el de Johannes Kaiser le hace bien, porque genera mayor diversidad. Yo no soy de ese proyecto, yo soy del Partido Republicano, así que en ese sentido las diferencias están súper claras. Perfecto, bueno. Vamos a cambiar de tema, y que fue parte de la proclamación que realizaron la semana pasada a candidato presidencial José Antonio Kast. Le quiero preguntar por la reforma de pensiones. ¿Qué le parece que el presidente Boric haya tenido que utilizar esta herramienta constitucional que los obliga a sesionar durante esta semana? Todo esto a raíz de que ustedes no dieron la unanimidad. Bueno, lo primero que hay que señalar es que el presidente no ha tenido que, el presidente ha querido. Eso hay que dejarlo súper claro. La herramienta de la sesión especial convocada por el presidente de la República, que nunca ha sido ejecutada o utilizada desde el retorno a la democracia, se entiende para situaciones extremas, se entiende para situaciones de peligro, no para un capricho político del presidente. El presidente necesita tener un legado. Hoy día el legado del presidente Boric, y a mí me sorprende que cierta parte de la derecha quiera sumarse a eso, el legado del presidente Boric es el tren del agua, el legado del presidente Boric es la crisis migratoria, y él quiere ocultar eso, estableciendo como legado una reforma. Diputado, destrabar la reforma de pensiones. Pero que algo sea prioritario no significa que hay que hacerlo mal.
pero digo, por la premura del debate en el sentido de que ya van más de 2 años de discusión. O sea, estamos hablando, sí, pero estamos hablando de un debate que viene de gobierno, de la presidenta Bachelet. Contémosle la verdad a los chilenos, contémosle la historia completa. Mire, contémosle la historia completa a los chilenos. Las indicaciones que modificaron el proyecto por completo fueron presentadas hace 2 semanas. Entonces no llevamos 2 ni 10 años. Llevamos 2 semanas discutiendo esto. 2 semanas en las que en sesiones de 2 días el Senado, por ejemplo, la Comisión de Hacienda del Senado, viendo 10 artículos, dice no, todas las dudas están resueltas. Seamos honestos, el Senado no ha estudiado esta reforma a profundidad. Ningún senador lo ha hecho. Ayer yo veía en la tarde un video de la senadora Carvajal tirándose un piquero en un lago, cuando debería estar estudiando la reforma de pensiones. Ese es el nivel de improvisación y de poca seriedad con el que se está viendo. Si esto, cuando uno dice que es prioritario, significa que vamos a poner todos los esfuerzos en estudiarlo y en hacerlo bien. Y ese es el principal problema de esta reforma. Es una mala reforma, que no se le está dando el tiempo suficiente para analizarla, que la mayoría de los expertos las indica como una mala reforma, pero por intereses políticos muchos de ellos dicen, ayer veíamos en la entrevista de un economista bastante reputado que decía, esto es una mala reforma, yo le pondría un 4, pero igual la aprobaría. ¿Usted qué nota le pone? Yo le pongo un 1. Bueno, ahora ustedes están indignados, básicamente dicen que habrá un manotazo del 1,5% para que haya un falso préstamo, pero ayer en Mesa Central de Canal 13, Felipe Kast, que es presidente de la Comisión de Hacienda, explicó que en reiteradas oportunidades esto no es un reparto. ¿Qué le parece? Yo lo que le pediría al senador Felipe Kast es que le haga caso a los expertos. Ayer tuvo un encontrón justamente en redes sociales, en X, con Luis Larraín, quien es el economista senior de Libertad y Desarrollo, quien asesora a personas como Felipe Kast. Y le explicó con peras y manzanas que esto es un reparto. ¿Por qué es un reparto? Porque de partida, cuando usted ve la plata que tiene la AFP, eso le genera una rentabilidad. Este préstamo no va a tener esa rentabilidad. Esa es la primera idea. La segunda idea es que además esto va a ser utilizado, plata de ahora, para pagar pensiones de ahora. Esa es la esencia del reparto, que los jóvenes financien a los jubilados, que con plata de ahora se le pague pensiones a las personas que se jubilaron ahora. Y en tercer lugar, que aquí no nos hagamos los lesos, la izquierda ha dicho explícitamente, o sea, esto no es una interpretación, que ojalá no se devolviera esta plata. Ahora, no quieren devolverla. Algo que hay que ser justos, diputados, en que las palabras de Gael Joemans no fueron compartidas por el ministro Marcel ayer en entrevista en Mesa Central. Dijo que eso no iba a ser así. Sí, pero a ver, el ministro Marcel no sabe sumar 2 más 2. Hace cálculos económicos que después tiene que rectificar 4 o 5 veces en el año. A mí la palabra del ministro Marcel hoy día pesa menos que un paquete de cabrita. El ministro Marcel ha perdido todo atisbo de seriedad. Entonces lo que él diga a mí no me genera ninguna diferencia, porque además aquí estamos viendo una discusión técnica por un lado, que es la opinión técnica de Marcel, técnica bastante deficiente, versus la discusión política, que es lo que dijo la diputada Joemans. A nivel político, ellos no quieren devolver la plata y ya lo dijeron. Perfecto, duras críticas del diputado José Carlos Mesa en la verdad Semana Política. Diputado, le agradecemos por esta entrevista. No. Que tenga una... Bueno, lo vamos a ver ahí en el Congreso. Esperemos que sea una buena semana, pero no tengo mucha esperanza, la verdad. Perfecto, que esté muy bien. Chao, chao. Nosotros vamos a seguir revisando más noticias y nos vamos de inmediato a La Moneda, porque a esta hora está hablando la ministra del Interior por la promulgación del Ministerio de Seguridad Pública. Escuchemos. El Ministerio es solo el vértice, es un actor más que coordina, pero participan muchos otros. Crea un centro integrado de coordinación policial. Crea un sistema nacional de protección ciudadana, crea un nuevo ordenamiento muy superior en materia de prevención y crea además una presencia regional en cada región del país a través de las secretarías regionales ministeriales de seguridad. ¿En qué consiste el sistema de seguridad pública? Esta es una nueva forma de funcionamiento entre las instituciones públicas y privadas que tienen alguna tarea en materia de seguridad para que funcionen de manera coordinada y cohesionada. Todas las instituciones que están relacionadas con la seguridad, directamente o también indirectamente, van a recibir con esta ley un mandato de articulación y deberán guiarse por los principios de interinstitucionalidad e interoperabilidad. Algunas instituciones se van a coordinar mediante el control,
como sucede con las policías, otra a través de esfuerzos de coordinación, como sucede con los otros ministerios, y otras a través de la colaboración, como sucede con los organismos autónomos, como los gobiernos regionales, el Ministerio Público, las municipalidades. Segundo, se crea el Centro Integrado de Coordinación Policial y se mejora en realidad todo el sistema de control civil que tienen las policías. El Centro Integrado es una instancia por la cual Carabineros y la PDI va a realizar un trabajo conjunto permanente de articulación y coordinación al cargo de un funcionario superior, oficial superior, sea de la PDI o de Carabineros, nombrado por el Ministerio del Interior. En esta instancia llamada SICPOL se va a intercambiar información, se van a anticipar riesgos y se van a preparar y programar operaciones complejas de seguridad que requieren acción conjunta de ambas policías. Por otra parte, en esta misma dimensión, se fortalecen las instancias y los mecanismos de control civil, los que se crearon en la Ley de Modernización de las Policías, pero también con nuevos instrumentos en materia de orientación de la formación policial, de la entrega de información por parte de las policías y también en la gestión más coordinada de las compras e inversiones que hacen las policías. El Sistema Nacional de Protección Ciudadana. Queda mandatado que en 8 meses se tiene que presentar el proyecto de ley que le va a dar vida. ¿Esto qué es? Es un mecanismo a través del cual los ciudadanos toman contacto cuando enfrentan situaciones de urgencia, por ejemplo, delitos, siniestros viales, incendios, emergencias de salud, a través de un sistema único e integrado por el cual el Estado le va a responder en su conjunto. Esto, parecido a lo que conocemos en las películas como el 911 que hay en Estados Unidos, va a significar para la ciudadanía una puerta de entrada única para acceder a todas esas ayudas que esperamos recibir cuando estamos pasando por un momento difícil. Y esperamos que en esa articulación participen también instancias como la seguridad municipal. El Ministerio también da un gran paso desde el punto de vista de crear sus equipos en todas las regiones del país y en todas las provincias en que sea necesario. Estos equipos, que serán encabezados por seremis de seguridad, van a tener dedicación exclusiva a la tarea de seguridad. Van a articularse con las autoridades regionales y locales y van a estar a cargo de implementar y llevar al terreno las distintas políticas y planes que tenga el Ministerio. De esta manera vamos a tener un ministerio presente, cercano, que va a conocer y trabajar en cada una de las regiones. Eso nos va a permitir también que los delegados presidenciales se aboquen a la tarea para la que originalmente fueron pensados. Son delegados del presidente o presidenta de la República y como tales se encargan que todas las áreas del gobierno, incluida la seguridad, funcionen alineadas con las orientaciones presidenciales. Por esa razón están conectados aquí hoy día todos los delegados presidenciales del país, con las mayores autoridades de la Policía, de Carabineros y de la PDI de cada una de las regiones, porque esto va a pasar en el territorio, uno va a pasar estrella en de esta administración. A nivel provincial también tendremos departamentos provinciales en todos los territorios donde sea necesario. Son las palabras de la ministra del Interior, Carolina Toá, que está promulgando el Ministerio de Seguridad Pública, uno de los proyectos estrella de esta administración, que recordemos va a separar el Ministerio del Interior y va a dejar solo en ese ministerio la coordinación política del gabinete, mientras el Ministerio de Seguridad se va a enfocar en los temas obvios relativos al nombre, donde vamos a tener entonces a un ministro especializado, eso es lo que se ha dicho, un equipo especializado en el Ministerio de Seguridad Pública, que se espera empiece su marcha en el mes de abril. Ese es el compromiso que ha adquirido el gobierno en los últimos meses. En algún minuto se habló de junio, pero ya se ha hablado también del mes de abril para poner en marcha este ministerio y para tener también nombrado al primer ministro de Seguridad Pública de Chile. Valentina Godoy, con completísimo informe desde La Moneda con la noticia que está llegando en este minuto, en esta promulgación del Ministerio de Seguridad Pública. Gracias, Vale, quedamos conectados contigo. Que tengan buen día. Vamos a cambiar de tema porque hoy formalizan a los detenidos de los Piratas de Aragua por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Y desde el gobierno miran bastante de cerca los antecedentes que pueda aportar el Ministerio Público. ¿Por qué razón? Se lo vamos a preguntar a Moisés Inostroza, quien está ahí a la espera. ¿Qué tal, Moisés? Buenos días.
¿Qué tal, Bea? Muy buenos días. Nosotros ya en el Centro de Justicia listos para poder estar atentos a lo que va a ser este comienzo de la audiencia de formalización en contra de 16 personas por asociación ilícita vinculadas a los Piratas de Aragua por todos los antecedentes policiales, judiciales que ya hemos conocido anteriormente y que, tal como tú mencionas, ha traído consigo una serie de consecuencias, declaraciones cruzadas en materia política, principalmente entre el Estado venezolano y el Estado chileno, respecto a las responsabilidades y respecto a lo que ha sido posiblemente lo más polémico, las declaraciones de quien en este caso importante ha tomado la investigación propiamente tal y que ha sido respaldado por diferentes agentes del Estado. Estamos hablando del fiscal Héctor Barros, quien durante la semana antepasada ya había sostenido en distintas declaraciones, antes de que se supieran los allanamientos masivos, antes de que se supieran estos procesos de formalización que vamos a conocer durante esta jornada, que esto tendría un móvil político proveniente desde el Estado de Venezuela. Cuando ocurren estas declaraciones, cuando ocurren estos allanamientos, posterior a las declaraciones de Héctor Barros, es el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien sostiene que las palabras de Héctor Barros están sostenidas en evidencias concretas para definir que es Diosdado Cabello, el ministro del Interior de Venezuela, quien habría participado en esta operación política, principalmente con lo que lo relacionan estos hechos con el exteniente venezolano Ronald Ojeda. Recordemos que en la Comuna de Independencia durante febrero del año pasado hubo un secuestro y posterior homicidio y después hallazgo, en donde el exteniente venezolano Ronald Ojeda fue la víctima de este hecho, en donde funcionarios, personas aparentemente de alguna organización criminal se hicieron pasar por policía de investigaciones, secuestraron al exteniente venezolano y días después, semanas después, encuentran el cuerpo de este ex militar bajo tierra con una importante capa de cemento y en donde quien habría sido el partícipe de tener esta tarea particular, de enterrar al exteniente venezolano Ronald Ojeda, estaría pasando a su formalización durante esta jornada. Y como ha ocurrido durante estos últimos días, esto ha generado una importante polémica, porque no solamente ha sido respaldado por el fiscal nacional Ángel Valencia, sino que también por la misma ministra del Interior, Carolina Toá. Pero antes de ir a las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Toá, fue también el subsecretario del Interior, Luis Fernando Cordero, quien ya, cuadrándose como Estado y Gobierno de Chile, han definido que la declaración en conjunto de todos ha sido respaldar justamente a el fiscal Héctor Barros con este antecedente, que sería un móvil político y que vendría justamente pagado por el régimen de Nicolás Maduro, particularmente con el hombre a cargo, que sería el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Pasemos a escuchar entonces primeramente las consecuencias políticas que ha traído consigo este hecho en voz de la ministra del Interior, diciendo que un caso de esta gravedad y de esta magnitud incluso revestiría un carácter en materia internacional para acudir justamente a la Corte Internacional si es que se logra probar, tal como lo mencionaba el subsecretario del Interior Luis Fernando Cordero, que podría ocurrir en esta audiencia de formalización, que hay un móvil político pagado, financiado por Diosdado Cabello para hacer este secuestro, homicidio y posterior entierro del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Lo que dice la ministra del Interior es que podría, de asegurarse esto en esta audiencia de formalización, llegar incluso a instancias internacionales. Pasemos a escuchar lo que dijo la titular de la cartera. Nuestra opinión, evidentemente, es que esto, si termina corroborado en el proceso, es de una gravedad gigantesca, ¿no? Es de una gravedad de corte internacional, trasciende, digamos, a nuestro país. Y por lo tanto, si fuera así, se comprobara, va a haber que tomar las acciones que están previstas en estos casos. Y nosotros ya hemos dicho que estamos esperando elementos adicionales, porque por ahora lo que tenemos son unos testimonios, ¿verdad? Esos testimonios tendrán que ser ponderados en el proceso ante el juez para ver su credibilidad, su validez, y si eso termina establecido de esa manera, Chile va a tomar acciones, y la acción básica que tomaríamos sería recurrir al Tribunal Penal Internacional, donde ya Chile además ha sido parte de acciones en esta materia. Es importante la declaración, Bea, porque por primera vez en materia exclusivamente política estamos viendo que pueden haber responsabilidades desde el Estado de Venezuela, y la responsabilidad de Chile sería llegar, como lo escuchamos por parte de la ministra del Interior, a instancias internacionales. Por otra parte, ¿qué es lo que dicen desde el Estado de Venezuela? ¿Qué es lo que dice Diosdado Cabello? Hasta este momento no había una respuesta explícita por parte del segundo al mando, podríamos decir, del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, ha dicho en distintos medios internacionales que hay una responsabilidad del Estado colombiano.
particularmente de expresidentes colombianos, quien tendrían en su haber algunos miembros importantes del Tren de Aragua. ¿Y por qué esto salpica a Colombia? Porque recordemos que durante la semana pasada, cuando se realizan estos allanamientos que nos traen a esta audiencia de formalización y que estarían muchos de ellos vinculados a el crimen del exteniente Ronald Ojeda, se detuvieron algunas personas en Colombia, justamente, y que serían miembros del Tren de Aragua. Ahora, lo que dice Diosdado Cabello durante este fin de semana es que estarían bajo protección del Estado colombiano, algo que por supuesto hasta este momento no se puede asegurar y solamente serían declaraciones de Diosdado Cabello hasta este momento. Quien sí se ha referido ha sido el canciller de Venezuela, asegurando que incluso esto podría perjudicar las relaciones de Chile y de Venezuela, y él menciona en su cuenta de Telegram, Iván Gil, que los burócratas y diplomáticos chilenos de redes sociales están equivocándose, son divertidos y ridículos, palabras textuales del canciller venezolano. Nosotros acá, Bea, esperando justamente a minutos de que ya comience esta audiencia de formalización, lo que va a ocurrir en contra de estos 16 imputados vinculados primeramente a los piratas de Aragua, pero también algunos de ellos participando en el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda acá en el país. Claro que sí, muchas gracias, Moisés. Nos quedamos por supuesto conectados y atentos a ver si se nombra, por ejemplo, a Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo, tal como lo confirmó en Mesa Central el fiscal nacional, que es parte de la investigación. Chao, chao, buenos días. Y nos vamos al Palacio de la Moneda porque continúa la promulgación de la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Vemos ahí que está el presidente de la República acompañado a su lado izquierdo, claro, por la ministra del Interior, Carolina Toá. Ya se hizo la firma del proyecto y vemos que está también, por supuesto, el general director de Carabineros. Es una promulgación importante, considerando además la cantidad de años que se ha discutido esta medida, que lo que busca además es mejorar la coordinación entre la Policía de Investigaciones, Carabineros, la Fiscalía. Con esta imagen nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más Semana Política. No se vaya porque hay mucho más. En febrero, las tardes del 13 tienen toda la frescura que necesitas este verano. Comenzamos con la historia emocionante de Meyad y su hija Kaira en Mamá por Accidente. Luego, la familia se reúne para jugar con el programa de concursos que revoluciona este verano en ¿Qué dice Chile Verano? Y nos refrescamos con las papitas exclusivas de todo lo que pasa en el festival, junto al divertido team de Hay que decirlo. Las tardes del 13 en febrero, lunes a viernes, después de Tele 13, por el 13, el canal no oficial de Viña. REC en enero te sorprende con la más entretenida programación, porque cada noche podrás disfrutar en horario prime con la música, el humor y muy buenos invitados de un estelar diferente. Por fin es lunes. Martes 13. Teatro en Canal 13. Noche de ronda. Amigos y amigas. Y venga conmigo. Gracias por estar con nosotros. Además, podrás revivir el más icónico programa de Canal 13. Tú ya sabes cuál es. Sábados Gigantes. Emociones, entretención, música, concursos y grandes conversaciones, con el estreno de su temporada del año 1985. Acompaña tu verano con lo mejor del ayer y hoy juntos, en tu señal retro favorita. Por supuesto, REC. La receta perfecta para disfrutar este verano está en Hay que decirlo. Se cachado lo electoral. ¿Cómo están? Buenos días. Mucha entretención. No. ¡Ay, qué idiota! ¿De dónde viene usted? Chile chico. Igual que las muñecas. Sí, le quedó como... ¡Ay, Pamela! Y las refrescantes risas junto a un equipo cargado de buena onda. Hay que decirlo, lunes a viernes, 17 horas, por el 13 y 13 Go. No hay ninguna duda, es una semana decisiva en pensiones. Camila Silva va a seguir el minuto a minuto de la votación en la sala del Senado, que comienza a las 15 horas. Cami, ¿cómo estás? ¿Y cómo se viene el escenario?
Hola, Bea, muy buenos días, de hecho. Sí, a las 3 de la tarde ya va a comenzar esta sala del Senado para finalmente revisar la reforma de pensiones después de una larga tramitación. Recordemos que la reforma de pensiones llegó en marzo del año pasado a el Senado, su segundo trámite, y de ahí estuvo prácticamente todo el año pasado en la Comisión de Trabajo entrampada hasta poder alcanzar finalmente un acuerdo a finales del año pasado. La semana pasada se trató justamente de la revisión que se hizo de la reforma en la Comisión de Hacienda, que tardó más de lo que se esperaba por parte del gobierno. Sin embargo, este sábado finalmente fue despachada de esa comisión con un apoyo transversal a la reforma. Sobre este tema se refirió el ministro Marcel durante este fin de semana en Mesa Central. Habló sobre la tramitación y también sobre el protagonismo y la actitud que ha tomado la Asociación de AFPs durante esta tramitación de la reforma de pensiones, y además aclaró unas declaraciones que se habían entregado por parte de la diputada del Frente Amplio, Yael Yomans, quien señaló que ella apostaría a que el 1,5% del fondo reembolsable no se devuelva a las cuentas individuales, aunque hay que ser preciso. Ella, cuando salió ese titular, quiso aclarar la situación y dijo que no se refería específicamente a eso, que se había sacado de contexto. Pero escuchemos a continuación las palabras del ministro Marcel. Y yo lo que espero es que ese silencio sea como una pausa reflexiva, porque la verdad es que hay que reconocerlo. Las AFP han hecho sistemáticamente campaña en contra de esta reforma durante años, no solo en las últimas semanas, meses. Pero ahora que ya está próxima a ser un hecho, creo que las administradoras tienen que dar vuelta a la página y decir ya, ok, ¿cómo voy a cooperar a que el sistema funcione mejor con este nuevo diseño que tenemos? O sea, con estos 6 niveles de protección no hay ninguna posibilidad de que no se devuelva esos recursos. ¿Y qué le parecieron esas declaraciones que vienen a enredar de una u otra manera el debate? Creo que hay un contexto que, en fin, hay que entender bien el conjunto de la entrevista que ella da, pero claramente no es algo que esté contemplado ni que haya ningún resquicio dentro del proyecto que permita que eso ocurra. Bueno, escuchábamos ahí al ministro Marcel, quien también se refirió a sobre el fin de las AFP, que al menos con esta reforma no se va a llevar a cabo. La idea del Ejecutivo y lo que se llegó a acuerdo con los senadores es básicamente ir a tender a perfeccionar este sistema de AFP, además de permitir que entren otros actores a este mercado. Pero en el contexto de las negociaciones y también de la tramitación que se dio en la Comisión de Hacienda, justamente el presidente de esa instancia, el senador Felipe Cas, se refirió al trabajo y el protagonismo que tomó Chile Vamos respecto a esta tramitación, lo que harían, según sus palabras, de que esta reforma no sea justamente una reforma del gobierno. Sin embargo, a esto respondió justamente la presidenta de la Cámara, Carol Cariola, quien señaló que justamente esta sí debe ser una reforma del gobierno por todo el trabajo que han desarrollado para llevarla adelante. Además, también se ha hablado mucho sobre el apoyo transversal que debiera concitar esta reforma tanto en la Cámara como en el Senado. Por ejemplo, la semana pasada escuchábamos que tanto los diputados del PS como los del Frente Amplio en su mayoría van a respaldar esta reforma, que por supuesto igual hay algunos descolgados, como por ejemplo en el caso del PS el diputado Ilavaca. Pero también qué pasa con Chile Vamos, y justamente de eso también habló el diputado Coloma. Escuchemos a continuación todas esas declaraciones. Hay que acordarse que el liderazgo que tuvieron los senadores de Chile Vamos, tanto en la Comisión de Trabajo como en la Comisión de Hacienda, el acuerdo que hemos construido hace que esta reforma no sea una reforma del presidente Boric, es una reforma de todo el sistema político. No es una señal política, sería para mí actuar de mala fe. Y por lo menos el ministro Marcel, la subsecretaria Lobo, me confirmaron que eso no está en los planes del gobierno. Yo confío en la palabra empeñada de ellos. Tenemos un juego repetido, siempre estamos en Comisión de Hacienda haciendo muchas cosas, así que no tienen ningún incentivo ellos a no cumplir su palabra empeñada. Yo creo que la ministra Jara simplemente se equivocó, no sé por qué, no sé a quién le estaba tratando de dar señales, porque probablemente hay un sector de ella que no está contenta que los 6 puntos adicionales sean las cuentas individuales. Yo escuchaba al senador Kass que decía, esto no es un triunfo o no es, no sé, una reforma del gobierno.
Me parece un poco antojadiza sus declaraciones, porque esto sí es una reforma del gobierno que ha sufrido modificaciones, evidentemente, y eso ha sido producto de que el gobierno es un gobierno que no tiene mayoría en la Cámara ni en el Senado, y que ha tenido que abrir espacios de diálogo y de acuerdo también, no solo con la oposición, digamos, en este caso situada en la derecha, sino que también con los partidos de centro, los independientes. O sea, hoy día hay una cantidad de independientes en la Cámara y en el Senado, sobre todo en la Cámara, que claro, con cada uno de ellos ya es un tema. Nosotros sabemos que sacar adelante reforma en materia donde hay muchos llamados a no conversar con nadie es difícil, pero también sabemos que para que Chile avance requiere en este caso de una reforma que pueda mejorar las pensiones de nuestros adultos mayores actuales y de los futuros, y para eso la única forma es con la reforma. De lo contrario no vamos a quedar en nada, y con nada ya sabemos que las pensiones son sumamente bajas, que las mujeres son perjudicadas, y que además con la alza de la expectativa de vida las pensiones van a ser cada vez más bajas. Nosotros nos vamos a seguir reuniendo como bancada, pero sí la inmensa mayoría de los votos esperemos que estén. Tomándome de las declaraciones, ¿cierto?, del secretario general de la UDI, hablaba de que ellos creen que van a tener los votos. Ahora, te quería preguntar, ¿cuántos votos ya se necesitan en el Senado, si es que los tiene o no el gobierno? Porque parece que en el Senado está un poco más tranquila la cosa, pero al parecer en la Cámara de Diputados la cantidad de votos sí están un poco más estrechos, ¿o no, Cami? Claro, durante esta jornada el gobierno debiera tener 26 votos asegurados acá en el Senado para poder despachar en su integridad la reforma de pensiones. Hay algunos artículos en específico de la reforma que necesitan más votos y con 26 se aseguraría. Todo depende también de si se van a solicitar votaciones separadas o no. Lo ideal sería para el gobierno que se votara de una sola vez y que solo los elementos que necesitan un quórum mayor puedan ser votados aparte, aunque se espera que acá en el Senado se obtenga una amplia mayoría, un amplio respaldo de la reforma de pensiones. Lo que vendría en la Cámara sería que debiera necesitarse al menos 77 votos en general. Con estos votos el gobierno se aseguraría, por supuesto, poder despachar la reforma, y también siempre apostando a que no hayan votaciones separadas y que no haya ninguna posibilidad de que esto pueda constituir una comisión mixta, porque ya sabemos que esto ya podría ser legislado recién en marzo, después de que termine este receso legislativo, y eso sería una preocupación por el gobierno, por supuesto, porque temen de que se enfríen estos acuerdos, así que ellos apuestan a tener los 26 votos asegurados acá en el Senado y los 77 votos en la Cámara de Diputadas y Diputados. Vea. Cami, ¿y qué tan extensa se prevé la jornada del día de hoy? Porque estaba leyendo, por ejemplo, entiendo que fue en el Mercurio que hablaban incluso de que podríamos ver de nuevo las imágenes del consomé, que tiene para rato, porque tiene hartos informes que recibir el Senado. Y hay varios inscritos para hablar también. Claro, va a ser una jornada bastante extensa, se espera que termine la madrugada, porque en el Senado se da esta situación de que los senadores tienen 10 minutos para intervenir cada uno, considerando que son 50, claro. Hay alrededor de cerca de 8 horas solamente de intervenciones. Ahora ellos pueden mediar, no necesitan hablar los 10 minutos, pueden hablar menos y después cuando se abra el tiempo de votación pueden volver a intervenir. Eso es súper variable. Lo que se sabe es que por lo menos vamos a estar acá hasta la medianoche antes de que se despache este proyecto de reforma de pensiones del Senado. Sí, mira, tenemos entendido, a ver si tú nos puedes confirmar, que el miércoles debería votarse en la Cámara de Diputados, ¿cierto? Todavía, le preguntaba aquí al diputado Mesa, me decía que todavía no los habían convocado oficialmente, pero eso es lo que ya se ha dicho a raíz de, ¿cierto?, esta herramienta constitucional del presidente. ¿Esto es porque quizás la votación del Senado podría extenderse hasta mañana? No, yo creo que no se va a extender hasta mañana. Ya. De hecho, está asumido que hoy día nos quedamos hasta la madrugada, pero tiene que ver con que mañana, recién en la tarde, los diputados van a regresar, se supone que están en su semana distrital, perfecto, para poder votar la extensión del estado de excepción de la macrozona sur. Y luego de esa situación, recién el miércoles tendrían la sala durante todo el día para ver la reforma de pensiones, y esto
como dar pie también a los secretarios de acá del Senado para poder elaborar los diferentes informes que tienen que ser emanados y enviados a la Cámara. No va a pasar por comisiones, ya nos habían confirmado la semana pasada que este trámite a la Cámara va a ir directamente a ser votado a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Sí, Camila Silva, muchísimas gracias por este completo informe. Por supuesto que va a ser la noticia del día. Vamos a estar conectados contigo durante todo el día por la señal de T13 en vivo. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. Vamos a cambiar de tema porque el 6 de febrero se conmemora un año de la muerte del expresidente Sebastián Piñera y senadores de Chile Vamos buscan, antes de esa fecha, aprobar un monumento que se sitúe frente a la Moneda. Hay controversia y Francisco Valenzuela nos cuenta más detalles. Pancho, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Fue el martes de la semana pasada donde la Comisión de Cultura analizó esta moción de los senadores, el presidente también de la Cámara Alta, García Ruminot, el senador Walker Lucemensperger de la UDI, el senador José Miguel Insulza y Luciano Cruzcoque de Bópoli para plantear la idea que fue aprobada inicialmente de establecer un monumento, una estatua para recordar al fallecido presidente Sebastián Piñera. Esto estaría en la Plaza de la Constitución y esta decisión se adoptó en ese entonces por 3 votos a favor y 1 en contra del senador del Partido Comunista Daniel Núñez, quien no estuvo de acuerdo con el planteamiento que se realizó acá. ¿Y por qué nosotros estamos conversando esto? A raíz de la controversia que se generaron por los dichos que manifestó la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, en una de las distintas ediciones de Radio Cooperativa, en uno de sus distintos programas, donde ella hizo un recorrido por algunos aspectos que ella consideraba cuestionables de la administración del fallecido presidente Sebastián Piñera. Pasemos a escuchar las declaraciones de la senadora Bodanovich, que por cierto generaron absoluta controversia, no solamente en la oposición, sino que también en algunos sectores del oficialismo. Entonces, por favor, la calidad moral del presidente Piñera no creo que sea la que tienen los otros presidente que tiene monumento frente a la Moneda. Declaraciones de la senadora respecto a esta iniciativa que evidentemente por el tono que tuvo la parlamentaria del Partido Socialista y presidenta de dicha colectividad generaron absoluta tensión con sus colegas de la oposición. Recordemos que en el lugar donde se plantea que esto va a ser emplazado, que es la Plaza de la Constitución, justamente allí en las cercanías de la Moneda, también entre otras estatuas está la del expresidente Salvador Allende. Entonces, insisto, con los dichos de la senadora Bodanovich, estos fueron inmediatamente calificados como incomprensibles por algunos personeros, en este caso de Chile Vamos, específicamente de la UDI, e incluso el diputado y secretario general de la tienda de acá, de Avenida Suecia, Juan Antonio Coloma, hijo, dijo que la senadora Bodanovich debía pedir disculpas. Pasemos a escuchar declaraciones del gremialismo respecto de esta controversia levantada por la presidenta del Partido Socialista. Para nosotros las palabras de la senadora Paulina Bodanovich son incomprensibles. Ella, la presidenta del partido de Allende, que rompió prácticamente cualquier ley que haya sido escrita en Chile. Me parece de verdad incomprensible la postura de la senadora. Siento que no es la opinión de la mayoría de la izquierda y espero por lo tanto que se materialice la construcción de esa estatua o de monumento. Hay que decirlo, el planteamiento de la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, no es una sola voz, no es la opinión consensuada dentro de la misma colectividad. O sea, sin ir más lejos, por ejemplo, hace un rato el senador José Miguel Insulza planteaba que esta situación debía darse como a modo de tradición, en el sentido de que él había firmado a favor de esta circunstancia y que si es que se empezaba a tomar la decisión de elegir por qué a algunos sí o por qué a otros no, finalmente se rompía la tradición. Entonces, esa es la postura de uno de los sectores del Partido Socialista. Vamos a escuchar también algunas posiciones por parte del gobierno que nos fueron consultados respecto de esta controversia que fue levantada por esta crítica que realizó la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, respecto de establecer este monumento, esta estatua, en conmemoración o en recuerdo del expresidente Sebastián Piñera. Un presidente de la República electo democráticamente merece la dignidad que corresponde a ese cargo. Eso forma parte de la tradición constitucional chilena y yo soy fiel a la tradición constitucional chilena.
controversia que probablemente va a ser parte de, perdón la expresión, del ruido ambiente que va a estar en torno a esta discusión que debiera estar ya, mejor dicho, ser parte del análisis que se va a dar en los próximos días, pero que es absolutamente uno de los temas que vamos a estar desarrollando en el resto de nuestros informativos, esta controversia levantada por la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, digo, para ver si es que emplazar o no, a juicio de ella no se debiera hacer, emplazar o no una estatua en conmemoración, en recuerdo del expresidente Sebastián Piñera. Muchísimas gracias, Francisco Valenzuela. Nos quedamos también atentos, por supuesto, a este debate. Y vamos a conversar a esta hora con el diputado socialista e integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Juan Santana. ¿Cómo está, diputado? Hola, Beatriz. Muchas gracias por la invitación. Oiga, aprovecho de preguntarle lo que nos contaba ahí Francisco Valenzuela, esta controversia a raíz de las declaraciones de la presidenta de su partido en contra de que se ponga este monumento al expresidente Sebastián Piñera. ¿Las comparte usted o no? Yo creo que el debate, a propósito de lo que vamos a conversar y de lo que se va a votar esta semana en el Parlamento, es poco prudente, porque es un debate que se da en el marco de esa discusión, la discusión acerca de pensiones, y en donde costó sacar adelante un acuerdo entre oposición y gobierno. Más allá del debate de pensiones, estamos hablando de un expresidente y que se cumple, se conmemora un año de su muerte el 6 de febrero. El debate en sí, de si se debe o no instalar frente a la moneda un monumento a Sebastián Piñera. ¿Está de acuerdo? Pero hago mención de esto, Beatriz, perdón que insista, porque creo que el contexto siempre es prudente, siempre es importante para dar los debates. Y creo que es poco prudente dar una discusión como esta, justamente en una semana tan tensionada por una votación tan importante como lo es la reforma de pensiones. Y termino diciendo, a propósito de tu pregunta, que hay estatuas de los presidentes Aguirre Cerda, Jorge Alessandri y Salvador Allende. Es decir, los monumentos que se han realizado en nuestro país, tomando en consideración las palabras del subsecretario del Interior, Luis Cordero, responden también a la tradición política y al respeto que se le debe a esta misma, a partir de la elección democrática de algunos presidentes que han dejado un legado importante en nuestro país. Y allí, por cierto, están representados todas las fuerzas políticas. Está representada la derecha también con el expresidente Alessandri. Y a mí me parece que para dar este debate justamente se requiere una mirada de mediana y de largo plazo, lo cual no significa, por supuesto, que uno no reconozca la estatura democrática que sí tiene el expresidente Sebastián Piñera. Perfecto. Ya, lo voy a llevar al tema que usted dice, es el tema que nos convoca sin duda, la reforma de pensiones. ¿Cómo lo va a votar usted y si puede asegurar que su bancada va a estar alineada, como comunicaron la semana pasada, que al menos iban a votar a favor? Sí, no, yo voy, naturalmente, Beatriz, voy a votar a favor de esta reforma. Lo hemos conversado nosotros en este mismo espacio, en dos oportunidades por lo menos que yo recuerdo. Y una reforma que ha costado sacar adelante, que naturalmente, lo decía recién, no es la reforma que nos hubiese gustado, yo creo que ni al gobierno ni a la oposición, sacar adelante. A mí me hubiese gustado que, por ejemplo, el 6% de cotización adicional, que ahora aumentó, se hubiese destinado íntegramente a la creación de un seguro social para aumentar las pensiones de los actuales jubilados. Pero uno entiende que una negociación tiene que ser. A mí me da la impresión que en esto el gobierno fue incluso más generoso de lo que lo fue la oposición. Pero de lo que se trata acá, Beatriz, es lograr aquello que la población nos pide permanentemente en las calles, que es aumentar de forma inmediata las pensiones de los chilenos y chilenas. Y eso se va a lograr justamente gracias a que hay al menos puntos destinados de esta cotización adicional al Seguro Social, que va a permitir reconocer a través de los años cotizados el trabajo, la labor, el esfuerzo que han realizado actuales jubilados y futuros también, y con ello aumentar 9 meses después, una vez promulgada la ley, inmediatamente las pensiones de los actuales jubilados. Ahora, ¿tiene los votos del gobierno en la Cámara de Diputados? Porque sabemos que necesitan 77. Yo creo que este fue un acuerdo amplio, que no me cabe ninguna duda que en el Senado se va a aprobar y que no me cabe tampoco ninguna duda que se va a aprobar en la Cámara de Diputados. Seguramente van a existir, a propósito algunos de tu pregunta, descuelgues. Algunos descuelgues como ocurre en cualquier votación. Yo me atrevería a decir que las votaciones es importante en general. Dentro de las bancadas nunca hay uniformidad. De hecho, quiero recordar un caso personal, porque cuando se votó la ley Cortá-ISAPRE, aún a pesar de que el gobierno propició de que se votara a favor, yo fui uno de los 3 parlamentarios de mi bancada que votó en contra de esa ley. Ahora estamos hablando de Marcos Ilavaca. El diputado de Ilavaca ha manifestado sus resistencias con parte de esta reforma. Claro. Al menos eso yo lo entiendo de sus declaraciones. Hay aspectos que a él no le gustan, que, digámoslo, son aspectos similares a los que uno también resiste, es decir, robustecer aún más o destinarle más puntos de la cotización adicional a las cuentas de capitalización individual administrada por la actual industria.
Y eso naturalmente que a nadie de nosotros nos gusta, pero naturalmente uno entiende de que eso es parte de un acuerdo mayor en donde lo que ganamos nosotros es justamente destinar otra parte de esa cotización adicional a solidaridad. Y por eso le quiero preguntar, ¿qué pasa si es que finalmente la votación termina siendo separada y tienen que votar en específico la separación de la industria que fue suprimida por el gobierno? ¿Ahí cree que se podría desordenar un poco más el escenario? Lo que pasa es que yo creo que esa es una votación testimonial. ¿Ya? Porque no creo que tenga mayoría esa votación, dado que hay un acuerdo por encima de esa solicitud de votación separada. Tiene que haber mayoría y uno lo que asume es que eso se va a hacer más bien para hacer un punto político. ¿Cuán necesario es demostrar en medio de una negociación, en medio de la votación de un acuerdo, si uno está o no de acuerdo con la industria? A mí me parece que algo más bien inoficioso. Cada quien sabe los que hemos defendido el actual sistema, la actual industria, o los que hemos estado en contra de la actual industria y del actual funcionamiento del sistema previsional. Y por lo tanto ser un punto político en medio de esta votación a mí me parece que es completamente inconducente e inoficioso. Ya, y en ese sentido, ayer en Mesa Central, el ministro Marcel dijo, este ya no será un sistema de AFP, sino un sistema de pensiones mixto. ¿Comparte usted esas declaraciones? Absolutamente, porque dejó de ser un sistema... A ver, yo creo que hay dos cambios. En primer lugar, nuestro sistema pasa a ser un sistema tripartito, porque ya no es solamente el trabajador quien contribuye a su futura cotización, ya no es solamente el Estado quien colabora a aumentar esa pensión a través de este instrumento que se llama Pensión Garantizada Universal, sino que también, al igual como ocurrió en algún momento en nuestro país y como ocurre en otros países también de la OCDE, por ejemplo, existe cotización patronal o cotización del empleador. Y eso naturalmente convierte nuestro sistema en un sistema tripartito. Voy para tu pregunta. Y naturalmente también es mixto, porque se le da la posibilidad, aún a pesar de que no se separa la industria como a nosotros nos hubiese gustado, es decir, no se prohíbe que una misma empresa cumpla las dos funciones, las dos grandes funciones, administración e inversión, pero naturalmente ingresan otros actores privados y se da la posibilidad de que esta tarea, la tarea de administración de cuentas, la tarea de soporte, también la pueda cumplir, por ejemplo, el IPC. Y el IPC, es decir, su entrada como servicio público en esta materia, hace naturalmente de que el sistema actual pase a ser un sistema en donde hay participación privada y participación pública. Nos hubiese gustado que hubiese sido mayor la participación pública. IPS, ¿cierto? IPS, el Instituto de Previsión Social. Perfecto, es el que le entendí, IPC, ya. Pero le quiero preguntar algo, justamente que tiene que ver... Se me fue una bolita sí. ¿A usted le parece que el acuerdo hace que esta no sea la reforma del presidente Boric, como dijo ayer en Mesa Central el senador de Bópoli, Felipe Cast? O sea, ¿Para usted esta es la reforma del presidente Boric? O sea, esta reforma es empujada firmemente y quien lideró esta reforma, el acuerdo, fue la ministra Jara y el ministro Marcel, ambos ministros de la administración del presidente Boric. Quien quiera desdibujar el esfuerzo que ha hecho el gobierno de ceder en sus posturas iniciales para poder mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas es sencillamente una mezquindad o desconocer justamente aquello que siempre se le pidió al presidente Boric, que era justamente dialogar, tomar en consideración puntos de vista de la oposición, y ponerlo en la mesa y hacerlos carne, hacerlo realidad. Y yo creo que lo que está pasando hoy día, mira el dato siguiente, Beatriz. Cuando se hizo la reforma previsional en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, el año 2008, pasaron casi 2 décadas desde que se retomó la democracia y se hizo un cambio, se introdujo un cambio en el sistema previsional chileno. Han pasado ahora, luego de esa reforma previsional, la de la presidenta Bachelet, casi 20 años para introducir un nuevo cambio. Y tanto la reforma de la presidenta Bachelet el año 2008, que permite la creación del pilar solidario, como la reforma un poco más acotada del presidente Piñera cuando la pensión garantizada universal aumenta también, pasa el pilar solidario a ser la pensión garantizada universal. Ambas reformas hablan de la línea de carácter contributiva, es decir, lo que el Estado aporta finalmente a la pensión de los jubilados y jubiladas. Pero en estos casi 25 años, desde el retorno a la democracia, nunca se tocó justamente lo referente a la pensión autofinanciada. Es decir, a aquello que tiene que ver con cómo funciona el sistema, con cómo se administran los ahorros de los jubilados y jubiladas. Por lo tanto, a mí me parece que, aún a pesar de que lo que se introduzca sea mínimo en materia de solidaridad, es un cambio que toca el sistema y naturalmente no va a ser el mismo sistema después de esta reforma. Pero es un avance, como dijo la ministra Jara. Ya, ahora le quiero hacer otra pregunta, porque hay una controversia por las declaraciones de la diputada Frente Amplista, Gael Joemans, quien dijo en entrevista con El Ciudadano
Yo apostaría que no se devuelva ese 1,5 a capitalización individual, sino que se mantenga en el seguro social. ¿Usted comparte esas declaraciones? ¿Qué le parece? Sí, a mí no me gusta hacer mainstream, me han enseñado, pero no, yo le estoy preguntando por lo que dijo una diputada de la República. Pero dado que participé en ese mismo foro en El Ciudadano junto a Gael y a otra invitada más, puedo decir que creo que se sacó un poco de contexto, porque una cosa es respetar a cabalidad un acuerdo que se suscribió en el Senado, en este caso que es el acuerdo de los partidos políticos, y que nosotros, y yo entiendo que también la diputada Yomans va a suscribir, que es el acuerdo en los términos que viene, es decir, 4,5% de la cotización adicional para cuentas de capitalización individual y el resto, 1,5%, destinado a una especie de seguro que en el futuro se debiese devolver por parte del Estado a los actuales contribuyentes y que van a tener en cada una de sus mensualidades anotadas ahí, ratificadas. Una cosa es eso. Otra muy distinta, y esto no cabe solamente para el debate previsional, es que se pretenda que por haber realizado una reforma previsional, este debate y otros se tengan que cerrar en el futuro. No hay ningún debate que se tenga que cerrar. O sea, de hecho, hoy día te pongo un ejemplo muy claro. Sí, pero es que la pregunta era clara. Si es que te comparte o no, que apuesta porque no se devuelvan. Es que yo creo que yo creo que la reforma garantiza que esos recursos se van a devolver. Lo garantiza explícitamente. Y de hecho, eso es lo que hacen actualmente las AFPs, que destinan el 20% de los recursos que administran a préstamos del Estado. Eso va a ocurrir. Nunca no ha dejado de ocurrir. Y por lo tanto yo creo que lo que ella quiso decir, o lo que ella dijo y no se interpretó de esa forma, es que en el futuro a ella le gustaría que ese 1,5% no fuese nuevamente a cuentas de capitalización individual, sino más bien se destinara completamente a solidaridad. Perfecto. Y eso naturalmente forma parte de otro debate, de otra discusión, en la medida de que existan condiciones políticas para poder materializarlo. Perfecto. Muchas gracias, diputado, por esta entrevista. Gracias, sin duda nos encantaría debatir mucho más tiempo, pero usted sabe... gracias y que tenga una buena semana también. Buena semana para ti también, Beatriz. Nos vamos nosotros a una breve pausa y ya regresamos con más Semana Política. No se vaya. Ahí. Si Viña no va al 13, el 13 va a Viña. Y se viene más entretenido que la salsa. En la semana festivalera, comienza tu mañana con toda la buena onda de tu día. ¡Atentos! ¡Acción! Y cada tarde salvaremos las mejores papitas de la farándula en Hay que Decirlo. Ella la Baywatch. Porque estamos en sintonía con ustedes. El 13 se va a Viña. El 13 en Viña. Febrero por el 13 y 13 Go. El canal no oficial de Viña. Esta semana en Mamá por Accidente. Cerraré los ojos y me dejaré llevar como si confiara. Si mis ojos están cerrados cuando me atrapes, significa que confío en ti. ¿Y qué pasa si abres los ojos mientras esperas que te atrape? Significa que no confío. Muy bien. ¿Estás listo? Listo. ¿Suna? No, Suna. No. No puedes enamorarte. Mamá por Accidente. Lunes a viernes. Después de Tele 13 tarde. En las tardes del 13. En febrero, las tardes del 13 tienen toda la frescura que necesitas este verano. Comenzamos con la historia emocionante de Meyat y su hija Kaira en Mamá por Accidente. Luego, la familia se reúne para jugar con el programa de concursos que revoluciona este verano en ¿Qué dice Chile Verano? Y nos refrescamos con las papitas exclusivas de todo lo que pasa en el festival, junto al divertido team de Hay que Decirlo. Las tardes del 13 en febrero, lunes a viernes. Después de Tele 13, por el 13, el canal no oficial de Viña. Y en lo que tienes que saber, una nueva encuesta CADEM mostró que 50% de los chilenos tienen una imagen positiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Respecto a las principales medidas anunciadas por Trump, los encuestados destacan positivamente el despliegue de Fuerzas Armadas en la frontera, la deportación de extranjeros en situación irregular y el aumento de producción de petróleo y gas.
Los detalles los puede revisar escaneando el código QR que aparece en pantalla o ingresando, por supuesto, a nuestro sitio t13.cl. Y de esta forma, con esta imagen de Santiago, donde hay 26 grados, despedimos Semana Política, pero no se vaya porque sigue el análisis político con Hablemos a las 12 junto a nuestra queridísima Cristina González y Quique Mújica. Que esté muy bien.